Hemos venido a la Catedral de Segovia para conocer este edificio majestuoso de la mano de dos espinariegos, de Toni Vázquez y de Andrea Rivas, dos guías turísticos, espinariegos. ¿Qué hay? Yo soy Toni, soy espinariego de San Rafael, de 32 años y que llevo trabajando aquí desde 2019. Yo soy Andrea, estudié Historia del Arte, trabajo aquí con Toni, soy del Espinar y bueno, pues este es mi tercer año trabajando en la catedral. Pues con estos dos espinariegos, guías turísticos en la Catedral de Segovia, vamos para adentro, ¿os parece? Sí. Vamos, os enseñamos. Bienvenido. ¿Quién es Toni Vázquez y qué hace en la Catedral de Segovia? Pues Toni Vázquez estudió Historia hace unos años en la Universidad Complutense, Historia del Arte, y soy guía turístico en la catedral. Nos encargamos desde la venta de entradas y la recepción de los visitantes hasta aclarar cualquier tipo de duda que tengan mientras vigilan salas y luego, por supuesto, visitas guiadas pues tanto a la torre como vidrieras como por la propia catedral. Andrea Rivas. Pues yo también estudié Historia del Arte, soy del Espinar, estudié en la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, pues tuve la suerte que en el tercer año de carrera, sin haber terminado, pues ya me llamaron para trabajar aquí. Y bueno, pues muy contenta porque parece que es una carrera que normalmente no tiene muchas salidas, como dicen, ¿no? Pero bueno, desde el principio contaron conmigo. E igual que Toni, pues me encargo también de venta de entradas, visitas guiadas, resolver dudas, un poco de todo. Antes de comenzar con el tour que nos va a llevar a recorrer este monumento, ¿cuáles son los detalles, características principales de esta Catedral de Segovia? Pues yo diría que la más llamativa o de las más llamativas es la fecha en la que se empieza a construir, 1525, es decir, hace 500 años este año, lo que nos convierte además en la última catedral gótica que se construye en España, en este estilo del final de la Edad Media. La dama de las catedrales, ¿no, Andrea? Así es. Ilustra la Plaza Mayor de Segovia, una de las catedrales, en mi opinión, de las más bonitas que hay en el panorama español. Sí, es una catedral que atrae muchísimos turistas, también dentro de Segovia, especialmente porque al ser el quinto centenario tenemos muchos actos diferentes, se va renovando la catedral, entonces eso hace que también el turismo local siempre siga activo y es muy famosa, así es internacional, porque ya no solamente por ese estilo gótico, sino también por la incorporación de otros estilos posteriores que hacen que sea pues, un conjunto muy bonito. Como ponía el cartel del suelo, comenzamos el tour. ¿Comenzamos? Estamos en el enlosado de la catedral, la parte actual trasera del monumento. Andrea, ¿por qué se encuentra aquí este edificio? Bueno, es una catedral que, como ha dicho Toni, se construye en 1525, pero en realidad esa fecha es un poquito tarde, si lo pensamos, para que esta sea la primera catedral de Segovia, ¿no? Existía previamente una, estaba justamente delante del Alcázar, en esa explanada que tenemos, que es lo que se conoce como el barrio de las Canonjías, ¿no? Pues ahí estaba la catedral antigua, Palacio Episcopal, pero ¿qué sucede con esa catedral? Bueno, era una catedral románica, como acostumbramos a ver aquí en las iglesias de Segovia, pero en 1520, con la revuelta de los comuneros, pues queda destrozada, ¿no? Entonces, ¿qué se decide hacer? Carlos I o V de Alemania, que era el rey del momento, ordena el traslado de todo lo que se había conservado de esa catedral antigua a este nuevo lugar. Escoge un sitio muy bueno, que es el punto más alto de la ciudad, y de esa manera la catedral se impone, ¿no? O sea, se ve desde prácticamente cualquier sitio, incluso tomando parte de lo que era el caserío judío, ¿no? O sea, ahí, en esa zona de la parte trasera de la catedral, teníamos todavía casas que pertenecían a la judería, que estaban abandonadas, y así se podía construir en un solar suficientemente grande de 14.000 metros cuadrados. Conocemos el origen, Toni. Actualmente, ¿cómo se compone esta catedral? Imagino que la planta baja es muy parecida a otros monumentos. Sí, la planta baja es una planta de cruz latina con un deambulatorio para recorrer la parte de atrás del altar mayor, un poco siguiendo el modelo de Santiago de Compostela. Y se empieza a construir, como cosa muy curiosa, al contrario de cómo se construiría normalmente un templo. O sea, que normalmente se empiezan a construir por la cabecera, pero como aquí ya había un altar de un antiguo templo de clarisas, pues la catedral se construye al revés y se comienza por esta zona de los pies, al revés de cómo se construiría normalmente, y se va avanzando ya hacia la cabecera a lo largo de algo más de 150 años de construcción. Entramos en esa parte baja. ¿Qué lugares vamos a recorrer? Bueno, pues principalmente veremos el altar mayor, que es un poquito posterior, ya del siglo XVIII. Veremos también el coro, que procede de la catedral antigua, el claustro de la catedral antigua también, y algunas visitas más por la catedral. Sí, yo en un poquito subiré a la torre a disfrutar de las mejores vistas de Segovia, que además este verano, como todos los veranos, tenemos todos los fines de semana visitas nocturnas, a las que recomiendo a los espinariegos que vengan.
Estamos frente al claustro, Tony. ¿Qué detalles me cuentas? Pues estamos ante el claustro, que es una de las partes más curiosas de la catedral porque es también la más antigua. Este claustro se hace en la década del 1480, se hace siguiendo las órdenes de Juan Guas, de un arquitecto bretón que trabajó aquí en Castilla gran parte de su carrera, en un estilo que además se conoce como gótico isabelino, precisamente por ser el favorito de la reina Isabel. Y que, como te digo, lo más curioso que tiene es esta fecha de construcción, que es 44-45 años anterior al resto de la catedral, porque el claustro es el claustro de la Catedral Vieja, que en su momento resultó muy poco dañado en la Guerra de las Comunidades, lo que les llevó a decidir que mejor que construir un claustro nuevo, deconstruían el que tenían, lo trasladaban aquí y lo reconstruían. Todo esto, recuerdo, en la década de 1520. Fue de los primeros traslados completos de un edificio en la historia de la humanidad y lo hicimos aquí, en Segovia. Bueno, pues el coro es otra de las piezas que procede de la catedral antigua, también es una joya, sobre todo por la ubicación, se encuentra en el centro de la catedral. Eso es interesante porque es una particularidad aquí en España. Al final la misa durante mucho tiempo ha sido procesionada y cantada, ¿no? Entonces el coro era fundamental precisamente para eso, para oficiar la misa, ¿no? Entonces aquí tenemos un conjunto de 116 sitiales, todos ellos están tallados en madera y lo interesante es que son anicónicos, es decir, que no representan ningún motivo figurado, ninguna persona o ningún símbolo relacionado con la religión, sino que simplemente son motivos geométricos o vegetales, pero todos ellos diferentes. Entonces este coro también es interesante porque está directamente vinculado con la figura de Enrique IV y con Juana de Portugal, que comisionan la obra para la catedral, y por ello en los dos sitiales principales, los que están a la entrada, a la izquierda y a la derecha, podemos ver los escudos de ambos reyes. Así como es interesante también el sitial de la parte central, el más elevado, que también marca una especie de jerarquía, que es donde se sentaría en el momento el obispo. En el centro tenemos el facistol, que es una especie de atril, que nos sirve pues para sujetar esos cantorales de casi 80 centímetros, bastante grandes, para poder ver desde los sitios lo que se tiene que cantar durante la misa. Y el altar mayor de la catedral, una de las últimas partes en construirse de la catedral, en este caso del siglo XVIII, diseñado por el arquitecto italiano Sabatini, utilizando diferentes mármoles de diferentes colores, y en él se puede distinguir a los principales santos segovianos, a San Frutos y a San Geroteo, nuestro primer obispo más mítico, ¿no?, más mitológico, junto a una talla gótica de la Virgen de la Paz cubierta a posteriori en plata. Hemos conocido la planta baja de la catedral y ponemos rumbo a la torre. Nos separan 190 escalones, vamos a hacer 2 paradas para ver un vídeo y la casa del campanero. Pero bueno, mientras vamos subiendo. ¡Vamos! Venga, para arriba. Y en medio de esta prevención, regocijo y fiesta, fue la torre más alta de España, con 108 metros. Llegamos a la casa del campanero, ¿no? Estamos actualmente en el salón. Hazme una pequeña Eso es, visita pues guiada. esta ha sido la casa de los campaneros de la Catedral de Segovia durante algo más de 400 años. Aquí han estado viviendo hasta finales de la década de los 50 y la habitación en la que estamos ahora mismo era su salón, ¿no? Un salón amplio, un lugar donde se reunían y en el que conservamos, si os fijáis, algún graffiti de la época del campanero, porque igual que nosotros tenemos nuestra pizarrita en la nevera para apuntar las cosas, pues él las apuntaba a lápiz. Aquí en la pared tenemos sus cuentas, medidas para una estantería, un retrato pequeño. Y mirad, si venimos por aquí os puedo enseñar las alcobas, las habitaciones pequeñas donde vivían. Normalmente en estas pequeñitas vivían los ayudantes, los hijos y estas cosas. Como veis, muy pequeñitas, no tenían ni puerta, ni ventana, ni nada. Lo mínimo y necesario para vivir. Y esta de aquí, ya un poquito más grande, era la que usaba el propio campanero, ¿no? Que además de tener ventana propia, tenía también este lujo muy curioso, que es la loseta del suelo, que para los que conozcáis los inviernos segovianos, sabéis que viene muy bien tener un elemento como este brasero, que es lo que es esta loseta de madera. Cuando la levantas puedes poner unas brasitas de la chimenea y calentar la habitación, que de hecho vamos a ver la chimenea de dónde traían estas brasitas que tenían en esta cocina que conservamos casi como estaba en el siglo XVI, ¿no? Con una carbonera pequeña, con una despensa para guardar la comidita, la chimenea para calentarse, para cocinar, y lo mejor de la casa, las vistas, que yo creo que era el hombre con mejores vistas de la ciudad.
tras 190 escalones, es verdad que hemos hecho una paradita, cogemos un pelín de aire, Andrea, pero bueno, mientras nos cuentas los detalles de esta preciosidad, ¿no? La parte más alta de la ciudad de Segovia, estamos en la torre. Eso es el punto más alto visitable en la ciudad, entonces eso le hace un atractivo. Y por supuesto, cuando llegamos aquí arriba, lo primero que nos sorprende es el tamaño que tiene la torre, que no es nada habitual. Alrededor tenemos 10 campanas y arriba, un poquito más arriba, tenemos la número 11, lo que pasa que desde aquí no la llegamos a ver, que es la que toca a las horas, ¿no? Entonces estas campanas todavía siguen en uso y siempre han tenido muchas funciones diferentes, ¿no? Avisar de si alguien ha fallecido, llamar a misa, dar la hora, bueno, muchas noticias, incluso si estaba pasando algo grave en la ciudad, ¿no? Entonces el trabajo de los campaneros siempre ha sido muy importante y podemos ver por las formas de las campanas que los toques tampoco son exactamente iguales. Por ejemplo, tenemos aquí una que vemos que tiene un martillo percutor que lo que hace es golpear la campana para hacer que suene, y otras que tenemos por aquí simplemente dan media vuelta, no llegan a dar la vuelta completa, mientras que las de arriba del todo sí que dan la vuelta completa. Ahora mismo la verdad es que no hay campanero aquí. Directamente, bueno, pues con los motores que tenemos a los lados de las campanas se pueden tocar las campanas desde la planta de abajo con un botón, mucho más fácil, sin tener que subir hasta arriba. Y bueno, más allá de las campanas, otra de las cosas bonitas sobre todo son las vistas, porque podemos ver el Alcázar en aquel lado de allí, uno de los monumentos más importantes también de la ciudad, algunas de las iglesias, también la iglesia de San Andrés y así como la Veracruz. Por este lado de aquí también podemos ver la iglesia de San Esteban, que es otra que también es bastante popular, aunque ahora mismo no es visitable. Y justamente delante de la iglesia de San Esteban tenemos el Palacio Episcopal, que es un monumento en el que también se puede entrar con la entrada de la catedral. Entonces también recomendamos que si alguien quiere venir, pues aproveche para visitarlo, porque fue la residencia de los obispos hasta 1969 y podemos ver todavía esas estancias. Y por el lado de allí, ya lo último que nos quedaría, un poco más difícil de ver, pero también muy interesante, es el acueducto, que lo vemos allí a lo lejos, en su parte más alta. Según subía nos ha avisado un compañero, estamos a punto de llegar a las 12 de la mañana, esto se va a poner a sonar, nos tenemos que ir de aquí. Las 10 campanas que hay aquí van a sonar para avisar del Ángelus, así que vámonos rápido antes de que nos destrocen los oídos. Suenan las campanas, Andrea, pero nosotros hemos conseguido bajar 190 escalones a un ritmo que se podría considerar deporte de riesgo, ¿no? Eso es, pero estamos a salvo, no nos hemos quedado sordos, así que perfecto. Hemos subido otros pocos escalones y estamos frente a un pináculo que no solamente tienen un uso estético, ¿no, Tony? No, efectivamente tienen una función muy importante, tanto arquitectónica para mantener el equilibrio del edificio y darle estabilidad, sobre todo en días de viento fuerte, y además son un muy buen lugar por el que colocar la canalización del agua para los días de lluvia. Si os fijáis, además vais a ver que dentro de la canalización hay una cadena que aprovecha el efecto coanda, este efecto que se da cuando pones la cuchara debajo del grifo, para los que no sepamos mucho de estas cosas, para mandar el agua hacia la calle poco a poco hasta las gárgolas, que son las que lo escupen. Además estamos en un lugar perfecto para hablar de la teja segoviana. Sí, esta teja segoviana es una manera muy curiosa de colocar los tejados que sobre todo a los turistas les llama la atención porque no llevan la contrateja. Y no llevan la contrateja porque en origen tenían debajo una capa de adobe, de barro y paja, que con la humedad se hinchaba y actuaba como aislante. Eso te permite que no tengas que poner la contrateja, que te quede un tejado mucho más ligero, que aguanta mucho más peso en nieve. Nos encontramos, Andrea, en un sitio privilegiado para hablar de las vidrieras. Cuéntanos los detalles de, bueno, estos elementos que sin duda son fundamentales para la Catedral de Segovia. Sí, bueno, las vidrieras son un elemento característico de toda catedral gótica, por supuesto. Esta altura que conseguimos en esta catedral no era habitual en estilos anteriores y, por supuesto, el abrir vidrieras en la pared también es un punto de debilidad. Entonces, eso significa que en este momento alcanzamos un dominio técnico que nos permite abrir esos huecos sin que se nos venga abajo el templo, ¿no? Entonces, tenemos un conjunto de más de 150 vidrieras. Algunas de ellas restauradas muy recientemente, desde 2009 y hasta ahora se siguen restaurando por Betraria Muñoz de Pablos, y bueno, pues todas ellas nos narran escenas relacionadas con la historia sagrada, ¿no? Con la Biblia, escenas del Antiguo Testamento y a los lados pues prefiguraciones de estas escenas. Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta vidriera que sí que ha habido una restauración y eso es muy interesante porque los cristales más modernos siempre llevan el sello de la familia que trabaja en la restauración.
Bueno, pues ya hemos subido al último tramo, al tramo de más arriba, en la nave central, y por supuesto tenemos unas vistas espectaculares de la catedral, de esas vidrieras, de las bóvedas y también del suelo, que lo podemos apreciar perfectamente desde aquí. Hemos conocido la catedral de la mano de estos dos guías espinariegos, hemos visitado la parte baja, hemos subido al coro, hemos conocido las vidrieras, pero Toni, Andrea, contadme, para todas aquellas personas que vayan a ver o leer esta entrevista, ¿cuándo se puede visitar la catedral? ¿Qué precio tiene? ¿Hay algún descuento para personas de la provincia? Se puede visitar la catedral de lunes a domingo, está abierta todos los días. Ahora en verano tenemos un horario de 9 de la mañana a 9 y media de la noche. En invierno se reducen un poquito las horas, se cerraría a las 6 y media. Y en cuanto a las entradas para los espinariegos, para los nacidos en Segovia y residentes en Segovia, tanto capital como provincia, la entrada es gratuita. Las visitas sí que serían de pago, pero con el precio reducido, con el precio que tendría pues, un estudiante, un jubilado o una persona con una minusvalía. Una oportunidad, Andrea, de la que deben disfrutar, ¿no?, los ciudadanos de la provincia. Hablábamos antes que quizá lo que menos recibís son visitantes de Segovia. Eso es, parece que como lo tenemos cerca, pues al final se nos olvida, muchas veces lo vemos de pasada por la calle, pero de verdad merece la pena entrar en la catedral porque tiene mucho más que solamente esa fachada. Volvemos a poner los pies a tierra. Toni, Andrea, ¿qué supone para vosotros ser guía en la catedral? Pues en mi caso es un día a día muy agradable, un día a día en el que puedo pasar gran parte de mi tiempo en un edificio gótico bellísimo que como historiador del arte es todo un privilegio, y como manera de ganarse la vida el estar conociendo a gente de todas partes del mundo cada día es realmente interesante, llena. ¿Para ti, Andrea? Para mí es un sueño, la verdad, porque bueno, pues empiezas siempre a estudiar con esa emoción de trabajar en un lugar así. Por supuesto no te haces a la idea de que se vaya a ser tu futuro, y cuando lo es te das cuenta de lo bonito que es, sobre todo que si tú sientes emoción hacia el arte, transmitírselo a los demás. Entonces conseguir emocionarles al hacer esa visita y que entiendan lo que tú sientes, yo creo que es lo más bonito de trabajar aquí. ¿Cómo invitáis a los espinariegos, espinariegas que se acerquen a disfrutar de una visita guiada como la que hemos disfrutado nosotros? Pues son visitas en las que, mal que bien, siempre vas a irte sabiendo un poquito más de lo que sabías, y a mí personalmente como guía es una sensación que me llena y que me gustaría que los espinariegos sintieran también al venir aquí a visitar nuestra catedral. Bueno, ha sido un auténtico placer disfrutar de este paseo por la catedral, de conocer todos sus espacios de la mano de Toni Vázquez, de Andrea Rivas, dos espinariegos que dan voz a las visitas guiadas del monumento segoviano. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra ruta. Gracias y a ti bueno, por visitarnos y nos vemos. A los espinariegos que vengan. Os esperamos por aquí. Muchísimas gracias. Adiós.